Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacerle a Jesús. Palabra del Señor. Este pasaje de hoy lunes es demasiado profundo y nos deja múltiples enseñanzas. Por lo tanto, vamos a meditarlo a la luz del Espíritu Santo. En varias ocasiones hemos dicho que en el tiempo de Jesús, el día sábado era un día de descanso absoluto, dedicado a la oración. Jesús se comporta en el Evangelio de hoy como verdadero amo y Señor del sábado. El sábado era observado estrictamente porque estaba ordenado por la ley de Dios y constituía una característica por la que todo judío se distinguía del mundo pagano. Imaginemos entonces el escándalo que suscitó cuando Jesús osó poner en tela de juicio no la ley, sino la manera de obedecerla, y cuando pasó a ser sospechoso de preferir al ser humano antes que la gloria de Dios. Jesús llega al templo a orar y a escuchar la palabra de Dios como cualquier judío. Luego se pone a enseñar. Hay entre las personas un hombre con su mano paralizada. Ya sabemos cómo es Jesús. Al mirar a aquel hombre, su corazón se estremece de compasión, porque Jesús quiere que todo hombre y toda mujer viva en plenitud. Jesús se levanta y se dispone a otorgar el don de la sanación a aquel hombre, y entonces se da cuenta de que está siendo acechado por los fariseos, que como serpientes venenosas lo están mirando. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. De verdad, qué hipócritas que eran estos personajes. Estaban en el templo, en el día santo, pero por lo que nos dice San Lucas, nos damos cuenta de que no estaban orando, no estaban meditando la palabra de Dios, sino que estaban acechando a Jesús, buscando evidencias para acusarlo. Esperaban casi deseosos que sucediera algo que contradijera su ley para detener de una vez por todas a Jesús y mandarlo a desaparecer. Es terrible la falsedad y la hipocresía de estos fariseos. Estaban en el templo, muy cerca de Jesús, sí, pero con su corazón muy lejos de su amor. Razón tenía el Señor Jesús de reprenderlos tan fuertemente. Razón tenía. ¿Cuántas veces cometemos nosotros este mismo pecado? Cerca de Jesús, muy metidos en el templo, sentados en los primeros lugares, pero muy lejos de su amor. Así que revisemos una vez más en este día
¿Con qué actitud estamos sirviendo en la iglesia? Y si hay costra de fariseísmo, postrémonos delante del Señor pidiéndole perdón. Todos podemos enmendarnos. Para eso precisamente se predica el Evangelio, para suscitar en medio de nosotros esa fuerza de salvación. Jesús, por su parte, va a aprovechar este incidente para enseñarles a los fariseos que para hacer el bien no hay tiempos, ni límites, ni reglas, ni espacios. Fuimos diseñados para hacer el bien. Hacer el bien es lo que nos hace plenos y felices. Jesús les deja y nos deja a todos algo muy claro. Hacer el bien no debe de estar sujeto a ninguna ley, ni tampoco a ninguna condición. Nada es más importante que hacer el bien. ¿Es fundamental cumplir la ley? Claro que lo es. Pero más importante aún es vivir con un corazón conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios es amor, es misericordia, es compasión, es justicia y es paz. Jesús mira al hombre que tenía su mano derecha paralizada y le dice: levántate, ponte ahí en medio. Este gesto también tiene su significado muy hermoso. Para Jesús, los marginados, los indigentes, los alcohólicos, los drogadictos, los enfermos, los ancianos, los pecadores, los que nosotros juzgamos como inútiles y despreciables, son quienes deben ocupar el centro de nuestra vida de iglesia. No es el sacerdote ni los laicos comprometidos. No son los servidores los que deben ocupar el centro de la iglesia, sino los últimos, los olvidados, los alejados. A ellos debemos de enfocar en primer lugar nuestro objetivo. Son nuestra prioridad y nuestra razón de ser como iglesia. Tristemente, a menudo hacemos todo lo contrario. Los marginamos, los despreciamos, los olvidamos y les mantenemos lejos de nuestros templos y reuniones. Y hacemos que nuestra iglesia gire en torno a nosotros mismos y no en torno a ellos. Jesús indica claramente que el necesitado, el pobre, el desvalido, debe estar de pie en medio de la comunidad que ora y escucha la palabra de Dios, y que si la necesidad de ellos es la prioridad de Jesús, es por lo tanto mi prioridad, tu prioridad, nuestra prioridad. En aquella sinagoga estaban sentados muy altivos y muy arrogantes los fariseos. Podemos imaginar a aquellos distinguidos caballeros con grandes flecos en sus vestidos y aquellas filacterias alrededor de sus frentes con caras serias y muy solemnes, levantando las narices por encima de los demás. Y allí también estaban los escribas muy engalanados en sus ropas muy formales, hombres de rostros graves y pinta de ser grandes estudiosos y conocedores de la palabra de Dios. La gente ordinaria, la gente del pueblo, tenía siempre miedo de mirarlos. Eran tan santos y tan indiferentes a la vez. Estaban ahí sentados sintiéndose jueces de instancias superiores, listos y prestos. ¿Para qué? Para juzgar al Salvador del mundo, ni más ni menos. Y para su gran escándalo y ofensa, Jesús ni se fija en ellos, ni siquiera los determina, sino que centra Jesús su mirada en un hombre que tenía su mano tullida, un enfermo que tenía su mano derecha paralizada. A Jesús no lo impresionan las apariencias, sino la intención del corazón.
Y el corazón de los fariseos y los escribas, como ya vimos, estaba podrido por el egocentrismo, las malas motivaciones y las malas intenciones. En cambio, aquel hombre, a pesar de su limitación, iba al templo. No le daba vergüenza su condición de enfermo o discapacitado. Quizás era mirado con desprecio y padecía el rechazo, pero él sí estaba ahí humildemente buscando el consuelo de Dios. Jesús, mirando al hombre, entonces cuestiona a los fariseos que lo acechan. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Entonces recorrió con la vista a todos los presentes, como diciéndoles: ¿alguien tiene algo que decir? Y en vista de que todos guardaron silencio, ante su señorío y su autoridad, le dijo al hombre: extiende la mano. Este mandato fue dirigido a un hombre que era incapaz de obedecer. Extiende tu mano. ¿Cómo iba a extenderla si tenía su mano paralizada? No podía mover su mano y sin embargo Jesús dirigió a él como si pudiera moverla, esa orden. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder y la autoridad de hacer posible todos los imposibles. Te invito a que en este día identifiques las áreas de tu vida que están paralizadas por el pecado, el miedo, los traumas, los complejos, la inseguridad, y escuches la orden de Jesús: levántate y extiéndete. Es en tu incapacidad y en tu invalidez donde el poder divino de Jesús puede manifestarse con más poder y con más gloria. Si con humildad y sencillez de corazón te acercas a Él, sin duda, Él va a sanarte y a liberarte. Presenta hoy sin miedo todas tus áreas paralizadas a Dios, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, tu vida entera. Debió haber sido un momento maravilloso ver cómo esa pobre mano seca, débil, inútil, primero paralizada, se extendía ante toda la gente en medio de la sinagoga. Imagino la alegría de aquel hombre que ahora podría usar su mano derecha para trabajar, para asearse, para alimentarse, para vestirse, para abrazar a sus seres queridos, para saludar, para servir a los demás. Y sin embargo, para los fariseos y los escribas, aquello no fue causa de alegría. Se fueron furiosos discutiendo entre sí qué harían con Jesús. ¿Cómo es posible, Dios mío, tanta dureza de corazón? Ellos, como hombres religiosos, sabían que la caridad, el amor a Dios y al prójimo, era y es la esencia de la religión, y sin embargo, cerraron sus corazones al amor de Dios. Se cerraron a Jesús, el Hijo de Dios, al que según ellos servían. Los fariseos padecían la peor de las parálisis, que es la parálisis del corazón. Ellos no amaban a Dios ni tenían compasión de sus hermanos, pero eso sí, se hacían pasar por hombres muy piadosos y muy santos. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas, que servimos en el templo. Cuidado con estar estorbándole a Jesús, que anhela salir a la calle a encontrarse con los más necesitados. Ya nos lo dijo en estos días el Papa Francisco. Las parroquias tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga con toda la alegría de su mensaje.
No seamos causa de disgusto o indignación para Jesús. No endurezcamos nuestro corazón para con nuestro prójimo. Amemos a Dios y a todos nuestros hermanos con obras más que con palabras. Oremos unos por otros para que como iglesia nos sacudamos ya la caparazón farisaica que tantas veces nos aleja de Jesús. Y meditemos en el corazón qué es lo que está queriendo decirnos hoy Dios a través de su palabra. Que todas nuestras parroquias, tal como lo pide el Papa, sean oasis de misericordia y de testimonio, de fe y de caridad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.